La noticia, presten atención, que desde Francia se reunió con la colonia colombiana y allí les dijo las verdades al uribismo, a Álvaro Uribe, a todos, porque no fueron a debatir la reforma, ni siquiera la miraron. ¿Y cómo engañan a un pueblo diciendo que las reformas no son buenas para el pueblo cuando ni siquiera les importa debatirlas? Esa es la mentira, porque son los esclavistas, porque son las personas que han tenido el poder y no lo quieren dejar. Una persona que se hizo reelegir 2 veces y ahí donde le dijeron castrochavista, neochavista, no le dijeron nada, porque los medios son de ellos, porque han ocultado ellos si eran los verdaderos y supuestos dictadores de Colombia que no quieren dejar el poder. Por eso no quiere que los jóvenes, ni las personas, ni los humildes tengan esta reforma. Y él la explicó y aquí se las traigo para que ustedes la compartan, qué era la reforma que ellos les mintieron. El comunismo. Si hubiéramos pretendido el comunismo, lo primero que hubiera tocado hacer era, y esa es una discusión muy interesante hacia el futuro, que los medios de producción de Colombia no le pertenecieran a los actuales propietarios de los medios de producción. Obvio. Que fueran comunes. Eso no ha aparecido todavía en la historia contemporánea, porque nadie pretendió que el comunismo podía existir en este momento de la humanidad. Pero dicen que somos comunistas y que estamos construyendo un comunismo en Colombia. Las voces de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque hay una persona negra de vicepresidente. Según eso, toda África debe ser comunista. Es verdad, es verdad. Es absolutamente desleznable que personas que consideraban inferiores, sin serlo, por esa mentalidad absolutamente atrasada y anacrónica, premoderna, que se deriva de la esclavitud en Colombia, que consideraban que no era posible que una persona de esas capas, que me incluían a mí, los esclavistas, una excepción, pudiéramos gobernar a Colombia. Colombia solo era para ellos, solo era para esa élite, los descendientes de los esclavistas, los que nos han condenado a la violencia y a la desigualdad, los que se han atrevido a decirle a toda la sociedad que eso que ellos representan, que es la máxima desigualdad social y la máxima de las exclusiones, y que nos ha llevado a esta violencia de generaciones, es lo normal en el mundo, y así engañan al pueblo. Que cualquier frase acerca de que se liberan los esclavos como antaño, o de que podemos gozar de justicia social, es populismo, es mentira, que eso no existe en el mundo, que esas luchas están perdidas, que esas luchas son falsas, que así no es lo normal de la humanidad. Por eso presentar la reforma laboral, que no buscaba más que, si pasan las 6 horas de la tarde y se hace la noche, entonces se paguen extras. La que él les quitó, este señor les quitó todo eso. Que si se trabaja de día, que si llega el sábado y el domingo, los días de descanso, y se trabaja, entonces se paguen los festivos. Eso no existía antes en Colombia. Que si se venta a trabajar, entonces no te contraten por 1 mes o 2. Que si eres mujer, el patrón te acosa sexualmente. Sino que te contraten de manera indefinida o con unos criterios de mayor estabilidad laboral. Que el contrato no es entre iguales, porque el que se emplea tiene menores condiciones económicas que el empleador y por tanto hay una desigualdad y por tanto una necesidad de proteger derechos de la persona que es más débil, la mujer que lleva los tintos al señor de la oficina. El señor de la oficina no es igual económicamente que la señora de los tintos. El señor de la oficina puede tener riqueza, poder económico, bancos incluso, empresas. Pero la señora de los tintos tiene niños y niñas. Tiene una vida igualmente valiosa que el señor de la existencia y que una protección de la Constitución del 91, de una sociedad que se pretenda moderna, equitativa, debería proteger a la señora de los tintos del señor de la oficina, del banquero. Porque si la señora de los tintos se queda sin empleo, se muere en su fin de hambre. Porque si la señora de los niños no llega a las 6 de la tarde a su casa, sino que la condenan a trabajar hasta las 10, las 11 y las 12 de la noche, entonces sus hijos se quedan sin su calor porque no hay más, porque no hay jardín infantil, porque están en un inquilinato, porque le toca coger el bus de Transmilenio de otra empresa y durar 2 horas en el trancón para ir y para volver hasta donde el señor de la oficina. Que el señor de la oficina no tiene ni idea cómo come la señora de los tintos. Y si pretende entonces insinuar y volver realidad en la legislación que la señora de los tintos no tiene derecho, que si trabaja el domingo no debe tener extras, que si trabaja más allá de las 8 horas no debe tener extras, que si se le da la gana porque le cayó mal, entonces la puede echar en el mes siguiente como si no fuera un ser humano, como si ni siquiera fuese un animal, como si todavía estuviésemos en los tiempos del cepo y de la cadena, en los tiempos de la esclavitud. Y juntaron al Congreso. No fueron capaces de darle un solo debate de ideas. No fueron. ¿Por qué? Proteger a la señora de los tintos, a la enfermera, a la mujer trabajador, al hombre que pone ladrillos, al hombre que pone los vidrios de los edificios, al hombre que pone las palancas, a la mujer que cuida. ¿Por qué protegerlos laboralmente era un pecado en la sociedad colombiana? Son esclavistas. Nosotros tenemos desempleados el 60% de la población global que quiere participar del trabajo.
50 de ese 60% están en el rebusque. Jamás el capitalismo de Colombia ha crecido lo suficiente como sin Francia, por ejemplo, para que la mayor parte de la población sea asalariada. El hecho es tener salarios bajos, modificar las condiciones laborales para deteriorar cada vez las condiciones de dignidad del trabajador y de la trabajadora, cada vez menos. Si cogen las cifras, la parte que se llevan los trabajadores y las trabajadoras de la riqueza nacional disminuye año tras año durante las últimas décadas. Cada vez menos riqueza se lleva la gente que trabaja del producido de su propio trabajo. Cada vez explotan más a la gente. Por eso hicieron las reformas laborales de la Ley 50. Por eso la tesis de Uribe, y hay que decirlo así, fue la misma que denunciaba Charles Dickens sobre la Inglaterra del siglo XIX. La Inglaterra de los chimeneas de hollín y de carbón y de niños trabajando. La Inglaterra donde hubo que hacer la primera huelga en el mundo para que la jornada laboral no fuese de 12 horas ni de 16, sino de 10. Volver a ese mundo lo que quieren en Colombia. Cuando el capitalismo mundial sabe hoy a ciencia cierta que ese mundo no construye ganancias sostenibles ni duraderas. Una premodernidad, diría yo. Creer que extendiendo la ganancia, extendiendo la jornada se hacen más ganancias, explotando más, volviendo a la época del cepo y la cadena. Aquí hay países con 35 horas de jornada laboral en la semana. Y se plantea menos. Porque la ganancia del capitalismo contemporáneo sale de la productividad. Y la productividad sale del conocimiento. No es que el capitalismo, sino que esa ha sido su real evolución en las sociedades modernas. Allá no hay productividad. Allá hay solo jornadas extendidas y bajos salarios. Allá el conocimiento es prohibido. Y no por una ley, sino porque han recortado los presupuestos a la educación superior. Por eso tantos colombianos y colombianas vienen a estudiar a la Sorbonne o a las universidades del mundo, porque allá se cierran las puertas de la educación superior. Y sin la educación superior y el conocimiento no hay productividad, porque la ciencia aplicada es la que mueve la máquina con mayor rapidez y por tanto mueve la producción hacia arriba y por tanto crece la ganancia sobre la base de la productividad y no de la extensión de la jornada. Pero todo esto es carreta, si se dice en Colombia. Cualquiera que vaya a decir es que así es en Francia o en Alemania o en Japón, es considerado un loco, un comunista, un populista, porque a través de los medios de comunicación lo que se va transmitiendo son las ideas del esclavista. Porque los esclavistas herederos son los dueños de los medios de comunicación. Por eso los esclavistas herederos son los dueños de los medios de comunicación. Por eso convocaron a las marchas. Y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas. Salió una clase media alta revista a decir, fuera Petro, no queremos sus ideas, exacto como salieron en 1851, con armas en la mano, a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada que eran los seres humanos a los cuales llamaban esclavos. No ha cambiado mucho, pero si queremos un cambio en Colombia, me propio votaron por mí, las mayorías. Si queremos la paz en Colombia, si queremos la construcción de una nación democrática, si queremos que esas gentes que andan en las armas metidas en el narcotráfico cesen, si queremos una reconstrucción por la vía de la ciencia, del conocimiento, de la producción, del incremento de la productividad de nuestra propia sociedad, pues tenemos que construir justicia social. Bueno, ahí escucharon ustedes al presidente, eso era lo que él quería. Pero miren cómo desinformaron a Colombia, que los que salían no sabían ni por qué salían. Esto es lo que pasa cuando ellos son los dueños de estos medios de comunicación y quieren tenerlos esclavizados, no quieren que otra persona coja el poder, pero por ello ya hubieran sacado al presidente Gustavo Petro. Miren, la gente colombiana allá en Francia lo apoyaron. ¿Sabe por qué? Porque ellos sí están estudiando las noticias, pero como son, nos ven otros medios para que así mismo ellos se dan cuenta que les han mentido durante décadas con esos medios de comunicación. Pero lamentablemente en Colombia sigue la gente siguiendo a este uribismo que no ha hecho nada por el país, nada por los trabajadores, sino antes el presidente Álvaro Uribe les quitó todo. Quiere